Buenos días, buenos días. Te saluda Ricardo Marroquín a un nuevo programa de Empresas, Negocios y más. Te doy la bienvenida por estar atento y estar un viernes más en tu programa, en este Talk Show, un programa educativo, un programa de entretenimiento, un programa de el alma. Hoy es día viernes y es el día del más. Es el día del agradecimiento. Justamente han pasado ya, la semana está terminando en este día y qué mejor día para poder agradecer y decirle gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a todos aquellos que han colaborado a que podamos cumplir ya sea nuestras metas o nuestros objetivos o nuestros premios. Así que hoy es el día de el agradecimiento, el día del más. Te doy la bienvenida. Este 5 de marzo del 2021 son las 10:43 de la mañana, hora Pacífico. Te saludo desde Estados Unidos, desde el estado maravilloso de Washington, para que quizás tener una referencia desde la ciudad de Seattle, una ciudad muy bonita, una ciudad muy de agua, muy cálida, muy fría a la vez también, una urbe donde te invito que tú lo establezcas como un objetivo de turismo, te va a encantar mucho. Y sin mayor preámbulo, con nosotros está también nuestras amigas especiales, nuestras invitadas que ya son de casa, y aquí voy a mostrarlas en cámara a las dos de una sola vez. Aquí tenemos tanto a Claudia Martínez como a Irene Martínez. Les doy la bienvenida, chicas, desde El Salvador, desde el pequeño pulgarcito de América, de ese país tan hermoso. Es un país lleno de costas, súper cálido, súper cálido. Bienvenidas, Claudia, Irene. Gracias por estar una vez más en este programa Empresa, Negocios y más. Gracias, chicas. Buenos días a todos, buen día, qué felicidad de estar con ustedes nuevamente desde acá, desde el calorcito de Centroamérica, muy contenta de estar en este día de la gratitud. Y hoy tenemos un tema que es muy especial para nosotras, que lo ponemos en práctica cada vez que podemos y queremos compartirles a ustedes todos los beneficios que estas prácticas conllevan. Irene, ¿de qué se trata el tema? Buenos días a todos, muchas gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar sobre cómo potenciar la salud física y la salud emocional, que las dos pues van de la mano. Nos vamos a enfocar en esas prácticas muy útiles para poder apoyar nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo, o incluso hasta para resetear nuestro sistema. Espero que se queden con nosotros y bueno, y que aprovechen también este conocimiento que estamos compartiendo con todo el amor para ustedes. Excelente, sí, y por supuesto. Y yo hoy me recordaba a primera hora de la mañana de ustedes dos, por las enseñanzas que nos han dado. Yo le decía a una persona, no te ¿cómo es? Sabotees. Y entonces se quedó así como la persona, wow. Sí, eso lo aprendimos quizás para las personas que se están conectando en este momento, que ya tenemos algunas personas. Sí, el autosabotaje lo vimos en un programa muy interesante que está grabado. Búsquelo en nuestra historia de los videos y ahí aparece el autosabotaje que uno mismo se hace. Hoy, como lo hemos publicado desde el día de ayer, tenemos un excelente programa, una gran temática, no solo a nivel de conocimiento, sino de aplicabilidad. Y aquí tenemos a la experta. Así que voy abriendo los micrófonos, voy abriendo los espacios para que nuestros cibernautas o nuestra audiencia pueda hacer las preguntas. Así que pregúntele al experto, pregúntele al experto. Y el tema de ahora es potencia tu salud física y emocional.
Potencia tu salud física y emocional. Así que, bueno, en lo que Claudia e Irene van dándonos una pequeña introducción, yo voy mostrando en pantalla las diapositivas que tenemos para ustedes. Adelante, Irene, mientras yo estoy haciendo aquí. Gracias, Ricardo. En lo que configuras ya las diapositivas, pues más para esta época se nos es muy útil brindar estas practicar estos recursos, estas técnicas, como por ejemplo vamos a hablar del ayuno, vamos a hablar de la oración y vamos a hablar de la meditación. Potencia tu salud física y emocional. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Con mucho gusto. Hemos encontrado que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, no simplemente la ausencia de enfermedad o debilidad. Y bueno, esto es muy interesante, pues porque generalmente solo nos enfocamos ya en la manifestación de la enfermedad, el malestar que sentimos, los síntomas, pero no profundizamos de que queremos tener salud, pero queremos tomar nada más el medicamento que nos cure, no que nos sane, sino que nos cure, que nos quite el síntoma, pero no revisamos qué hay dentro. Y la salud física va relacionada con la salud mental y esta pues por ende va relacionada con la salud emocional, que en otros programas hemos explicado sobre el origen, ¿verdad? Cada situación o cada enfermedad, por ejemplo, las emociones, el pensamiento. Y todo esto va produciendo en nuestro entorno externo o en nuestro cuerpo ciertos síntomas, ciertas circunstancias o experiencias. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Sí, con gusto. Nos vamos a enfocar más en las técnicas, que son las que deseamos pues que las personas, nuestros amigos que nos escuchan puedan poner en práctica. Acá hemos colocado una imagen de cómo las emociones dañan nuestro cuerpo. Para tener una salud física, tenemos que revisar qué hay adentro. Por ejemplo, te puedo hablar de mi experiencia personal, Ricardo. Hubo una situación en la que yo sentí demasiada impotencia y enojo porque no podía hacer más para resolver. A los días me comencé a tener ciertos síntomas, fui al médico y pues tenía mi hígado afectado. Excelente. Sí, mi hígado se había debilitado por esa emoción que no procesé en el momento, que no expresé. Como sentí impotencia, lo primero que hacemos al sentir impotencia posiblemente es cerrarnos. No expresamos la emoción, no la procesamos y nos pasa, a nosotros también nos pasa, ¿verdad? Aunque trabajemos mucho estos temas. Y de ahí es la importancia y porque nosotros también recalcamos siempre, en los programas de que la importancia que es de limpiar las emociones para no afectarnos también nuestro organismo. Tenemos acá también que la pena debilita los pulmones. En la actualidad, pues los pulmones están siendo afectados en la mayoría de personas. El pulmón nos da el respiro, el oxígeno nos da la vida y si los pulmones no funcionan, pues la vida se nos va, ¿verdad? Entonces, en los pulmones también tiene que ver mucho el miedo a morir, la pena también, mucho el dolor, la tristeza. Hay unos recursos en internet que pueden buscar y están a disposición, están gratuitos. Pueden digitar diccionario de biodescodificación o incluso también hay otro libro que nosotros utilizamos mucho que es de una autora que ya falleció pero que ella logró sanar su cuerpo por medio de afirmaciones y es de Louise Hay.
Louisa Hay. Ella en ese libro pues da el síntoma o la enfermedad y da las nuevas pautas. Estás en silencio. Gracias. Comentaste tú, yo le estoy colocando aquí un comentario a nuestra audiencia porque ya hay varias personas conectadas, entre ellos don Francisco. Un saludo, don Francisco. También está la señora Oli. Un saludo también. Dice saludos amigos. Gracias, gracias amiga. Decías tú buscar diccionario de biodescodificación. Biodescodificación. Ok, excelente. Yo aquí les envío este punto. Sí, también hay un libro de Louisa Hay. Es Louise Hay, Hay. Se llama Sana tu cuerpo. Ese libro es muy útil, pues habla sobre las pautas mentales que generan la enfermedad. Y como estamos hablando, viendo la imagen esta y hablando sobre los pulmones, te busco acá, lo tengo a la mano y vemos bronquitis. Vamos a buscar bronquitis. Lo que posiblemente pueda ser el origen de la bronquitis, dice este libro, que es un ambiente familiar conflictivo, peleas, gritos, a veces silencio, y ella da las nuevas pautas. Estas pautas las puedes utilizar, ya lo vamos a explicar al final del programa, las puedes utilizar repitiéndolas, son afirmaciones, repitiéndolas a diario, a cada momento que lo sientas para que empieces a cambiar tu energía. Cuando tú le hablas a tu cuerpo, pues las células responden. Y la pauta para la bronquitis que aparece en este libro es: declaro la paz y la armonía en mi interior y en mi entorno. Todo está bien. Hay un adagio popular por ahí, Irene, en base a esta gran pregunta y a la respuesta que tú nos estás dando. Y yo sí quiero enfatizar esto a nuestra audiencia, porque esto hay que verlo bajo una perspectiva de un gran conocimiento. La pregunta dice, ¿cómo las emociones dañan tu cuerpo? Por ahí, Irene, hay un adagio que dice, ay, esta persona me cae hasta en el hígado, o esta situación la siento en el hígado. ¿De dónde vendrá este adagio que ha trascendido de generación en generación? O sea, Sí, y justamente me sorprende porque tú lo muestras sistemáticamente en donde se ha extraído de una realidad. Me llama la atención el tema de los pulmones, es decir, justamente esta pandemia lo que afecta es este organismo. y fíjate que, de hecho, el virus, hablando de eso, lo que más te da es ansiedad, es miedo. Y cuando te da temor a morir, y es un temor natural de todos, pues porque la muerte es algo igual desconocido. Pero te da un miedo a no respirar, a quedarte sin aire, a que te pongas peor, a que tengas que ir al hospital. Es un miedo fuerte. Y si tú no controlas ese miedo, no le bajas la intensidad o lo equilibras, te sigue debilitando tu organismo y el virus sigue manteniéndose dentro de tu cuerpo. Por eso es importante que las personas que se encuentran enfermas en estos momentos con estos síntomas del virus, pues practiquen meditación, se relajen y piensen positivo. Porque cuando piensas positivo o simplemente confías en el proceso y confías en que estás respondiendo a un tratamiento, tu energía empieza a cambiar. El miedo empieza a disminuir, se equilibra y ya tus células, las células de tu cuerpo empiezan a responder al tratamiento, ¿verdad? También es muy importante que puedan practicar salir al sol, sentarse un momento al sol. El calorcito del sol, imaginarse que el sol está limpiando el cuerpo de todas esas toxinas, de todo ese virus y que pueda salir poco a poco. Simplemente cuando a mi papá le dio esta enfermedad, yo le decía a él, salga al patio, párese en la grama, levante sus brazos al cielo. Con solo el hecho de estirarnos, Ricardo, creo que es algo que lo hacemos tan automático,
pero pasa desapercibido. Todos los días nuestro cuerpo se estira. Si tú te estiras, prácticamente con tu energía estás desbloqueando tu cuerpo o estás limpiando tu energía de todo eso que te está bloqueando, que te está obstaculizando el proceso de sanación. Entonces, simplemente con estirar nuestro cuerpo, sentimos un cambio automático en la energía. Entonces, Y yo le decía, perdón, cuando hablamos, Irene o Claudia, de la salud física, estamos hablando de ciertas técnicas que debemos de ejercitar, por ejemplo, ejercicio físico o caminar, no sé, un esfuerzo para tonificar lo que hablamos hoy en día, que se ha puesto mucho de moda, ir al gimnasio, hacer ejercicio. ¿Estamos hablando de eso o estamos hablando de otro tipo de salud física que está relacionado con nuestra salud mental? Como dice acá, tienen una relación bidireccional. bidireccional, exacto. Van de la mano, Ricardo. No estamos hablando necesariamente de las personas que van al gimnasio, de la práctica de ejercicio de gimnasio, que es muy bueno, ¿verdad? Porque muchas personas les funciona para relajarse, para bajar el estrés diario. Cuando bajas el estrés, tu cuerpo empieza a equilibrarse, tu mente también se equilibra. Entonces, hay personas que les funciona mucho el gimnasio, hay personas que no. Incluso si tú quieres bajar de peso, si te fijas, o hay muchos blogs o muchas revistas de salud, no necesitas dedicarte 3 horas diarias al gimnasio para bajar de peso. Lo que necesitas es comer sano, tomar mucha agua y ejercitarte. Todo va de la mano, no es solo el esfuerzo físico, porque incluso el ejercicio de gimnasio muchas veces, si no lo sabes hacer y no tienes la guía, muchas veces también dañas tu cuerpo. Sí, sobre este tema también, fíjate que yo estuve nadando aproximadamente 3 años, nadaba todos los días y mira que pasé mucho tiempo sin estrés. Aparte de eso, uno, aprendí a nadar. Dos, eso me ayudaba muchísimo todos los días para tomar decisiones. Y Muchas de sobre las todo, decisiones perdón laborales. Claudita, para que Ajá. te conozca un poquito la audiencia, sobre todo tú eres una persona que está sometida por tu actividad, por tu gerencia, por tu desarrollo de actividad laboral y profesional, está sometida todos los días de verdad a un estrés muy fuerte. Y con lo que tú dices, de verdad que ese mensaje a nuestra audiencia en donde una actividad, lo que tú dices, reduces el estrés. Así es, y te ayuda a pensar mejor. Primero se oxigena el cerebro. A veces uno cuando está y con temas difíciles, se toca la cabeza, te masajeas esta parte de aquí atrás porque sientes mucha presión. Entonces, al hacer ejercicio se oxigena el cerebro y eso te permite estar más tranquilo y tomar mejores decisiones. Fíjate que yo recuerdo muy bien que en esa época estábamos haciendo un cambio de oficina. Las mudanzas de oficina son extremadamente estresantes. Primero que tienes que ver con todos los proveedores de los muebles, las ubicaciones, es muy estresante. Sin embargo, yo recuerdo que iban a dar todos los días y había momentos en que yo decía, bueno, me despertaba con la situación en la mente y me metía a la piscina y cuando salía yo ya tenía la solución. Entonces, ¿por qué? Porque a mí el agua me ayudaba a pensar. Y esto me sirvió tanto porque como hice la práctica de llevarme el problema y meterme al agua, pensarlo y solucionarlo, que viniera la solución, fíjate que después cuando me bañaba, de pronto, igual cuando me baño, de pronto si tengo una situación y me cae el agua en la cabeza, me viene la solución, porque ya está condicionado mi cuerpo a eso y mi mente también. Entonces, es muy importante
tener una actividad. La actividad no necesariamente tiene que ser que te vas a ir a escribir al gimnasio. Puedes hacer caminatas, puedes jugar con tus hijos. Yo recuerdo una experiencia, hay una persona que es de la Oneness University que contó una experiencia de un líder de país, ¿no? Un presidente, que llegó donde él y le dijo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tomar las mejores decisiones? Ya no puedo con todo el estrés. Y entonces él le dijo, ¿tienes nietos? Dijo, sí, sí tengo. Métete debajo de la cama con él. Y dijo, ¿cómo? Sí, métete debajo de la cama con él. Entonces él empezó la práctica con el niño y le dijo, juguemos debajo de la cama. Y el niño debajo de la cama hacía cualquier escenario posible. Tú sabes, los niños tienen un ingenio, pues la creatividad a lo máximo posible, ¿no? Y él empezó a practicar con el niño, a jugar en esos escenarios. Esa práctica que él hacía con el nieto le permitía estar uno pensando en otra cosa, despreocuparse y la otra alimentar su creatividad. Cuando él salía de ahí, ya podía, con un cerebro renovado, ir y tomar las mejores decisiones de su trabajo. Decisiones que muchas veces tenían que ver con un país. Entonces, no necesariamente tiene que ser que te subas a la bicicleta y andes 10, 12 kilómetros. No, tiene que ser una actividad que te genere felicidad y que por lo tanto te sea provechosa a ti y a las personas que te rodean. Eso Correcto, es como, porque a veces yo veo y que hay gente que hace un estilo de vida, la salud física. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un amigo que conozco muy fuerte en el tema del ciclismo. Ujú. Pero yo lo conocí en el año 2001. Han pasado cerca de, vamos a decir, quizás, no sé, más de cerca de 2 décadas. Y justamente me doy cuenta que hoy en día tiene desgastado sus, eh, no recuerdo cómo se llama esta parte de la rodilla, sus meniscos, ¿será? meniscos. Meniscos. Pero ¿qué sucede? Hoy ya no puede caminar, tienen que operarlo y es una operación de riesgo y será un tema que no quedará. Y el doctor prohibido volver a montarse a una bicicleta. Entonces, lo llenó, lo veo así, con una opinión personal. Eh, Hizo una profesión, hizo una actividad, pero hoy hay consecuencias. Ujú. Mira, yo padecí de una lesión de meniscos. Yo no sé si tú te recuerdas, yo me Me caí un recuerdo, día sí, me recuerdo. subiendo, sí. A mí me dijo el doctor que no iba a volver a caminar bien, que el sobrepeso de un embarazo me iba a afectar la rodilla, que no iba a poder conducir un vehículo estándar. Y por eso precisamente fue que nadé los 3 años. Y incluso me dijeron que no iba a poder usar tacones. Tú te imaginas, yo sin tacones, yo decía, no, no es posible. Eso no es vida. Más muerta que Entonces, sencilla. exactamente, Lo hace un hablábamos fuera de momento. cámara. Entonces, fíjate que yo utilicé el medicamento homeopático como opción. Se me presentó y lo utilicé. Y mi menisco se reconstruyó, ¿verdad? El ligamento cruzado se reconstruyó también. Tiempo después, no me operaron. Yo no dije que me operaran porque para mí en ese momento significaba perder todo, perder la universidad, perder el trabajo, regresar a la casa de mis padres, de donde yo había salido, no en muy buenos términos. Entonces, decidí apostarle a todo lo que me decían y una de esas alternativas fue la homeopatía. Sin embargo, tiempo después, he aprendido que la rodilla tiene que ver con el ego. En esa época,
Aparte de que Wow. también yo tenía toda una vida por delante, pues también tenía un ego muy, muy grande. Un ego de aquí a la luna es poco, ¿no? Yo tenía un ego, pues lo reconozco. Y por eso es que yo me dañaba las rodillas. Cuando, cuando yo trabajé esa parte, mira que yo me vivía cayendo. Yo iba caminando y me tropezaba o me caía o se me doblaba el tobillo. Y te puedo decir que ya llevo un aproximado de 3 años. Justo hoy me venía acordando que ya no me caigo. Ya no me he vuelto a caer. Entonces, sí, hay que ver, como dice Irene en el libro que estaba presentando, en el libro de Sana tu vida de Luis Hay, o Sana tu cuerpo también de Luis Hay, que son dos libros distintos. Ahí te da las pautas de cuál es la emoción que te está llegando a través de tu cuerpo. El cuerpo grita lo que la boca calla, y eso no lo podemos ocultar, ¿verdad? Me Entonces, encantó eso, me encantó eso. Vuélvelo a repetir. El cuerpo grita lo lo que la que la boca boca, calla. lo que la boca calle. ¿Cómo podemos descubrir eso, Calla. Claudia? Es algo bien interesante que sí quisiera que lo volvieras a retomar para nuestra audiencia. Mira, Eh, eso, y eso está en esta pantalla donde que estás viendo. La ira deteriora el hígado. De pronto parecemos que un hígado graso y comemos saludable. O nos duele un costado y no sabemos por qué. La pena debilita los pulmones. Como decía Irene, ahora en tema de pandemia se están afectando muchísimo los pulmones. Es porque hay mucha tristeza en el mundo. Entonces, las personas que teníamos tristeza acumulada nos pegó más fuerte el COVID, hay que decirlo. La preocupación debilita el estómago, esa gastritis, todas aquellas enfermedades que terminan en itis tienen que ver con una emoción. El estrés debilita el cerebro y el corazón. El miedo debilita los riñones. El amor trae paz y armonía y fortalece tu cuerpo. La risa reduce el estrés, sonreír agranda la felicidad. Entonces, estos son unos ejemplos. Por ejemplo, una persona que se golpee mucho las piernas o los pies es porque no puede avanzar en la vida. Hay algo que no le permite avanzar, un dolor, una emoción. Claro que nosotros nos recuperamos, pero ha habido una emoción en ese momento exacto que nos llevó a detenernos. O puede ser que perdiste la habilidad en una mano por un accidente. ¿De qué cosas te ves imposibilitado a hacer? ¿Sí? Personas que padecen de la tiroides o que padecen muchísimo de la garganta y que siempre andan como con carraspera. ¿Qué cosas no han dicho y se han callado? ¿Verdad? Entonces, todo va al cuerpo. El cuerpo no solo se cuida con ejercicio, no solo se cuida con una buena alimentación, sino que también depurando las emociones. Y aquí me gustaría que por favor pasáramos a la siguiente lámina. ok, en este momento vamos. Ok, Y ahí vienes y estamos. nos ayudas con esta lámina, por favor. Ok, estaba colocando Ricardo en el Facebook, donde ha subido el video de este programa, un recurso. He colocado ahorita el que tenemos en el canal de YouTube de Liderazgo Consciente, que es una meditación guiada que hicimos en su momento para la época de cuarentena acá en El Salvador con varias personas. Y vamos a colocar también una meditación guiada de Luisa Hay para que puedan tener esos recursos y practicarlos. Esta diapositiva que vemos acá, pues se bajó de este sitio en línea, que me pareció muy interesante, pues habla sobre las emociones que puedan estar afectando a estos o incidiendo en estas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, en la diabetes. Generalmente en la diabetes es más la misma palabra lo dice, es un trastorno depresivo.
En la diabetes pudo haberte sucedido algo demasiado triste o algo que te causó demasiado enojo. Y no, tal vez no sea inmediato el efecto, pero que va ahí guardado en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Posiblemente a los años, cuando ya tu cuerpo se va debilitando, se te manifieste la diabetes. En la artritis, se afecta mucho la ansiedad, el estado de ánimo, el dolor que tienes al doblar la mano. Posiblemente hayas tenido demasiado enojo o hayas sentido un odio tan grande hacia algo o hacia alguien que no pudiste en ese momento, quisiste tal vez golpear a una persona o golpear algo y no lo hiciste. Entonces, sientes eso, que cuando haces así el puño, te duele. Cuando apuñas la mano, más bien, te duele. Entonces, o que no puedes soltar, ¿verdad? Entonces, hay que ver mucho a profundidad la biodescodificación de las enfermedades para que empecemos a ayudarnos con nuevas pautas o con hacernos conscientes desde el momento en que nos enfermamos. ¿Qué sucedió posiblemente 2 años atrás o qué sucedió un día antes de que me enfermara? Para poder ir evaluando las nuevas pautas mentales con las cuales nos podemos ayudar. En la cardiopatía también, pues el trastorno de ansiedad se afecta, el pánico, la depresión. El corazón, pues a veces lo sentimos bloqueado. Posiblemente hay dolor, dolor posiblemente por un rompimiento con alguien o por una muerte, o tal vez hemos sentido frustración de que no pudimos expresar lo que sentíamos. Entonces sentimos nuestro corazón bloqueado y siente demasiado dolor. Te cuento, en mi experiencia personal, hace muchos años yo sentía que me moría del corazón. Cada paso que daba o cada actividad que hacía en el trabajo era un dolor horrible que yo sentía. Sentía que me metían como una aguja en el corazón, sentía que no podía respirar, sentía que me iba a morir en ese instante. Me hicieron 4 electrocardiogramas, me los hice en diferentes lugares, me los hice en públicos, en privados, y todos me dijeron, su corazón está sano. Y yo decía, no puede ser, pero sí me duele. Hasta que, bueno, Claudia me llevó donde una señora que igual yo era incrédula, pudiéramos decir. Yo no quería ir, pues, porque para mí antes solo existía la medicina. Ver el resultado del electrocardiograma, que me dijera que mi corazón estaba malo y que me dieran medicamento. Para mí esa era la solución. Pero fui donde esta psicóloga, esta señora que muy querida para nosotros, que nos ha ayudado mucho también en el proceso. Ella me dijo, le voy a demostrar que su dolor es emocional. Y yo decía, ¿cómo es posible? Pues, entonces me puso en un proceso de meditación. Yo a esa fecha yo no practicaba meditación. Y me costó al inicio porque la meditación pues es más una disciplina, ¿verdad? Al principio la mente te va llenando de pensamientos. Pero ella me dijo, enfóquese en su dolor, en dónde lo siente, en el pecho. Ok, perfecto. Y solo respira profundamente y exhale. Cuando uno respira, Ricardo, a veces es automático el cambio que sientes, todo se te mueve. Si respiras de una forma consciente, lo respiras profundamente, sientes que el oxígeno te baja hasta el vientre, digamos, y luego vuelve a subir hasta tu cabeza y luego sale cuando exhalas. Esa es una respiración consciente. Entonces ella me puso en ese proceso de respirar y exhalar y enfocarme en mi dolor. Y el dolor pues cambió de puesto, se me movió. Fíjate que es bien interesante y para los amigos que nos están escuchando, es bien interesante lo que ese profesional te dijo. Le voy a demostrar que su dolor no es físico, sino emocional. Y sabes que en ese momento a mí se me desplegó
un programa y lo voy a resumir en 10 segundos rápidamente. Era que te tapaban una mano y te ponían una mano en una mesa, ¿verdad? Y te colocaban una mano de un material muy similar para que se pareciera a una mano humana. Y entonces golpeaban con un martillo la mano, por supuesto, la mano, por decirlo así, falsa. Y tú sabes cuál era la reacción de las personas. Me imagino que de dolor. De dolor. Yo te digo, yo vi 2, 3 veces ese programa porque yo no podía creerlo. No podía creerlo. Cómo la persona, porque la persona sabía que la otra mano era falsa. Uh-huh. Pero cuando hacían ya la práctica y llegaba el momento de la verdad y le pegaban un martillazo, le dolía la mano. Y también hicieron otra prueba. Lo pinchaban la mano falsa y la persona sentía el dolor. Sí, o sea, es la mente, ¿verdad? Lo que ves te llega a la mente, te genera una emoción y te produce una sensación, un síntoma. Y para terminar de relatarte mi experiencia, pues tal vez alguna persona que me escuche le ayuda. A mí me cambió de puesto el dolor hasta que me salió por la mano, que empecé a sentir pesada la mano y se disipó, ¿verdad? Entonces, obviamente fue una meditación guiada la que me hizo esta psicóloga y me dijo, usted posiblemente pase una semana llorando, no se preocupe. Y yo dije, bueno, si yo no lloro, en ese momento yo quizás tenía años de no llorar, pero años. Entonces yo dije, bueno, salí de la consulta, salí toda así impactada, pues, porque ya no me dolía caminar, ya no me dolía el corazón. Entonces llego a la casa y bueno, solo me di un baño, me relajé y me dormí. Y fue realidad de que a los días pues yo empecé a llorar. Lloraba por todo, Ricardo. Parecía así como decimos acá, como una Magdalena, llorando por todo el día. Y era para unas vacaciones de diciembre en mi trabajo, entonces yo pasé encerrada en la casa Wow, llorando. el mes más bonito para la mayoría de personas, ¿verdad? El mes donde dicen Exacto. que uno se vuelve más amoroso, más cariñoso, más bueno, más de paz, más de armonía. Sí, no, y ¿qué pasaba? Me estaba saliendo todo eso que había guardado, todas esas emociones guardadas de las experiencias que había tenido hasta ese momento en mi vida y que no había expresado, no había liberado, no había llorado, porque las lágrimas también es una limpieza del cuerpo y lo estaba haciendo en una semana. Mi cuerpo cuando le dio el dolor a mi corazón, me estaba dando una alerta. Si yo no hubiera atendido esa alerta, tal vez lo hice al principio por miedo, hasta que tuve después la guía con esta psicóloga. Si yo no hubiera atendido en ese momento, posiblemente hubiese tenido un daño en mi corazón, también por la creencia de que en la familia de mi mamá todos tienen una enfermedad del corazón y la mayoría muere del corazón. Con esa creencia más no liberar mis emociones, estar yo misma cerrando mi corazón, pues podía tener sí ya una enfermedad física, que luego vienen controles, tomar medicinas de por vida, el miedo a que en cualquier momento te puede dar un paro al corazón o algo, pues, y morirte. Entonces, todo eso, el cuerpo nos va dando señales y hay que atenderlas en el momento. Y ayuda mucho a hacer estas prácticas. Continuando aquí con este esquema, pues también tenemos la obesidad. Con solo practicar una meditación de unos 15 minutos todos los días, o tal vez si te cuesta meditar, poner música, te relaja tu cuerpo y posiblemente empiezas a perder peso, porque muchas veces el peso es emocional. Claudia hablaba sobre la gastritis, que sientes como, no sé, que te quema. ¿Qué es lo que te quema en tu vida?
¿qué es lo que sientes? ¿Desde cuándo te empezó la gastritis? Porque cuando nacemos, nacemos sanos, ¿verdad? A no ser de que hayas nacido con alguna enfermedad ya que hayas traído congénita o desde tu nacimiento, ¿verdad? Ya que eso se revisa más ancestralmente también. Pero la mayoría de personas nacemos sanos. ¿Qué fue lo que te enfermó? ¿Qué te originó esa enfermedad? El cáncer también. Ahí podemos acá hablar de un ejemplo que creo que todos sabemos de este personaje de Hugo Chávez. Yo recuerdo que vi en una noticia que él dijo que él odiaba con todas sus vísceras. Creo que se refería a los Yankees. ¿Y qué le sucedió? Él murió de cáncer. Por el motivo que haya sido, que se le generó o que le fue inducido, pero él enfermó de cáncer. ¿Y en dónde? Pues en todo su cuerpo. Él hablaba de las vísceras. O sea, él tuvo cáncer, entonces murió de eso. El odio genera cáncer también. El enojo genera cáncer. Y también el asma, pues el asma, hay muchas personas en todo país, pues que son dependientes de ese aparatito para poder lograr respirar, ¿sí? Entonces, hay que revisar ahí en qué más puedes apoyar tu cuerpo para que equilibres esa enfermedad y que llegue hasta el punto de que incluso puedas sanarla. Entonces, acá es muy importante la siguiente lámina que vamos a ver, que vamos a hablar sobre técnicas para podernos apoyar en nuestro cuerpo. Ok. Tienes acá 3 técnicas. No le hemos puesto nombre, adivina cuáles son, Ricardo. ¿Cuáles cree que son? A ver, dame 3 segundos. El perdón, Ajá, el agradecimiento. ajá. Ay. La tercera, la meditación, ¿será? La meditación. Tuviste una de 3. La primera es la oración. La oración. La Ok. segunda es el ayuno. Oh my Y God. la tercera es la meditación. ¿Por qué? Mira que la oración, ya hemos hablado muchas veces que la oración es infalible, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que la oración no se equivoca. Una persona que tiene algún problema y que ora constantemente, su cuerpo va a reaccionar distinto a aquella persona que tiene el mismo problema y que solo se preocupa, ¿ok? Una cosa es que dejes en las manos de Dios y te concentres en la fe de que tu problema se va a solventar. Y aquí vamos al programa anterior donde decía, pide y se te dará. También puedes pedir el apoyo cuando tú ya no puedes más y se te dará el apoyo. Entonces, uno de los recursos para apoyo a la salud física es la oración. El segundo recurso que tenemos es el ayuno. El ayuno es muy conocido en muchas de las culturas. En casi todas las religiones contemplan el ayuno como una práctica. En la cultura hindú tienen sus propios días de ayuno, a veces cuando hay un solsticio, cuando dependiendo de la energía del planeta, ellos ayunan en el día específico y qué es lo que comen. Hay ayunos que son completos, ¿verdad? Que solo puedes tomar agua. Hay ayunos que las personas hacen que no, ni siquiera agua toman. Sin embargo, hay otros ayunos en los cuales tú entregas al servicio de Dios para, como intercambio por tu petición, algún alimento que sea tu alimento favorito por X cantidad de tiempo. Entonces, y haces la petición. No necesariamente tienes que dejar de comer
completamente para ayunar. Puede ser una actividad física, puede ser aquello que más te guste y lo puedes intercambiar por ese beneficio que estás esperando. Y la otra práctica es la meditación. La meditación es sumamente importante y aquí la podemos hacer de distintas maneras. Puedes hacer una meditación guiada con las prácticas de hipnoterapia que te hemos presentado a lo largo de este tiempo, con los recursos que hay en YouTube también, donde se dan terapias de Ho'oponopono, por ejemplo, para el manejo de la ansiedad, el manejo del dolor, o también puedes hacerlo escuchando un mantra o una canción. Los mantras son estos, hay una cantante de mantras que se llama Deva Premal, que está en YouTube, por cierto, y que tiene música bellísima que te puede conectar el alma y que te conecta el cerebro, el corazón, y todo tu espíritu empieza a vibrar y tu cuerpo empieza a vibrar más alto, ¿verdad? Pero también puedes escuchar alguna música que esté relacionada a la gratitud, al amor, em, aquello que te haga sentir bien. Hay muchos autores, cantautores, que tienen música relacionada con la parte espiritual y esas las puedes utilizar perfectamente para meditar. O simplemente cierras los ojos y te quedas con los ojos cerrados en algún momento de tu vida. Puede ser en el día, 5 o 10 minutos, y dejar que los pensamientos fluyan. Solo que fluyan sin concentrarte. Eso te va a permitir a que te relaje tu cuerpo y tu mente. ¿Qué te Quiero parecen hacerte, esos beneficios? Dime. quiero hacerte una pregunta. Para los que nos están viendo y nos están escuchando, y para las personas que van a vernos, quizás al final de la tarde o en otro día, porque los videos quedan alojados tanto en la página o el canal de YouTube de Liderazgo Consciente, como en la página de Empresa, Negocios y Más. Como estos temas son, ¿cómo decirlo, Claudia? Son como invisibles. ¿Cuáles son los beneficios, es decir, de una oración? Porque nosotros como seres humanos, este tipo de actividades que deberían de ser diarias, ¿eh? Nos cuesta. ¿Cuál es el mejor momento, Claudia, de poder hacer, en tu recomendación? ¿Es antes de acostarnos, después de despertarnos? Por ejemplo, un ayuno es hacerlo un día de trabajo o un día que estoy de descanso. Es decir, son temas, son recursos de apoyo para que primero hay que establecer como la meta. Es decir, el 10 de marzo voy a hacer una oración específicamente en este tema. Ahora bien, esa es por un lado la pregunta. ¿Cuál es el mejor día que tú recomiendas? Y dos, como son temas invisibles, ¿cómo sentirnos para que esto sea tangible? Porque en la oración tú te diriges a un ser, a alguien, a una persona no terrenal, pero a un ser. Pero hay personas que de pronto rezan o oran o dicen palabras sin sentir, porque esto debe de haber como una conexión, algo que te empuje, así como cuando tú vas en la bicicleta, que tú sientes los pedales, pero en la medida tú vas a una velocidad mayor, tú dejas de sentir los pedales, pero ahí siguen estando los pedales. Pues como esto son prácticas diarias, es decir, no es un tema por orar, o hacer un ayuno por ayuno, o meditar por meditar, sino que tiene que ser, como bien la temática de ustedes, un tema muy consciente, Claudia. Creo que se congeló Claudia. Ok, Irene, Sí. por favor. Sí, es un tema muy consciente.
Fíjate que nosotros hemos practicado el ayuno. Lo hemos hecho, por lo menos yo lo he hecho por 6 días. Hay ayunos, como explicaba Claudia, que no necesitas dejar de comer siempre, ¿verdad? Los 3 tiempos. Pero si puedes, por ejemplo, no sé si has escuchado el ayuno intermitente, que lo publicitan para bajar de peso, pero si tú lo haces con una oración, con una entrega diaria, desayuno, con una meditación, pues es más fuerte. ¿Qué Sientes el cambio. sucede, Irene? ¿Qué sucede después de haber aplicado estos recursos? Justamente tú hablabas, he practicado un ayuno de 6 días. O sea, ¿qué es lo que sucede? Es Fíjate decir, ¿qué es lo que tú evidencias físicamente ante tus ojos, ante estos recursos? Que ahí están, no tienes ni que comprarlos, ni adquirirlos, sino que son parte de los recursos que este mundo, que este universo nos entregó. yo lo hice para tener más conexión, para tener más mi mente despejada. Eh, si bien puedes ver el cerebro y puedes ver el intestino, pues tienen una textura similar. Si tú estás liviano de tu estómago, estás liviano de tu mente. Y lo hice por eso. Hice el ayuno de 6 días, pero yo lo hice más con líquido, es un alimento sólido. Aparte de bajar de peso, eh, pues sentía mi estómago liviano, sentía, ya no me daba sueño en el transcurso del día, sentía más energía y no, o sea, lo llevaba de la mano. Hacía una meditación en el día o una oración y el ayuno. Llevaba las dos cosas de la mano, porque es más potente así, ¿verdad? Si tú entregas tu ayuno todos los días, pues incluso tienes hasta más fuerza y voluntad para terminar ese día, terminar el ayuno de ese día. Hay personas que lo que hacen es un ayuno en seco. Esto significa que por 3 días o hasta lo que aguantes, puede ser un día, 2 días, 3 días. ¿Qué significa? Que no tomas agua, no comes e incluso no te bañas. Hay ciertas culturas que lo practican de esa forma. Por eso se llama un ayuno en seco. Sí, fíjate eso, perdón que se me desconectó, pero el ayuno debe de ir acompañado de oración, como decía Irene, también de meditación. ¿Para qué? Para que el ayuno tenga ese significado. Tú le das un significado. ¿Por qué estoy ayunando? ¿Verdad? Como decía Irene, el ayuno que ella hizo era para estar más liviana y sí que lo logró, ¿verdad? Hay un ayuno también que se llama el ayuno de Daniel, por ejemplo. Este ayuno es el que yo he practicado porque es que yo siempre he sido de buen comer, tú sabes. Entonces, cada vez que me decían, hay que ayunar, decía yo, ajá, sí, como no paso. ¿Por qué? Porque no podía, definitivamente no podía. Pero este ayuno de Daniel, si comes, entonces ya nos estábamos entendiendo. Lo acompañas con la lectura del libro de Daniel, pero ¿sabes qué comes? Puedes comer verdura, puedes comer fruta y legumbres. Entonces, y lo acompañas de oración. ¿Cuáles han sido los beneficios de hacer este ayuno? Uno, he bajado un poco de peso. Dos, me siento más tranquila, más en calma. Y esto sucede porque cuando tú comes carne, te vuelves más, más fuerte, más, incluso a veces más violento que cuando comes vegetales, que es el alimento de la tierra, es el alimento de la paz. ¿Ok? Entonces, eso también te cambia tu estado de ánimo, te cambia tu conexión, se vuelve tu conexión con Dios, se vuelve, como se le estás entregando a Él, se vuelve todavía, eh, mira que siempre nos hemos puesto a preguntar que si Dios, ¿qué le puedo dar a Dios? Porque Él tiene todo.
Pues cuando tú haces un ayuno y se lo entregas a Dios a cambio de algo, eso que recibes se vuelve todavía más grandioso y lo puedes ver. Solo con el cambio de ánimo que tú tienes, el cambio de energía, la facilidad de pensamiento que te da, ya con eso pues tienes una ganancia palpable, Ricardo, de lo que es un ayuno. Ahora, no sé si tienes alguna duda con Sí, eso. sí, sí. Mira, para los amigos que nos están escuchando y viendo, justamente acabo de escribir en los comentarios recursos de apoyo, oración, ayuno y meditación. ¿Mm? Son las Así once y es. 38 de la mañana acá. De verdad que una temática muy, pero muy interesante. Y la pregunta que me surge, poniéndome un poquito en los zapatos de toda la audiencia, es, ¿cuáles son los resultados? Es decir, resultados tangibles, porque esto tiene que ver con los resultados particularmente de cada persona o de cada familia. ¿Es recomendable hacer esto en unidad, Claudia? Es decir, ponerse de acuerdo una familia, una pareja o dos individuos o dos personas. ¿Cómo recomiendas tú la aplicabilidad de estos recursos que tienen gran resultado, ya sea Mira, físico y ya sea emocional? si lo haces tú solo, tiene resultados espectaculares. Si lo haces en compañía, esos resultados espectaculares se multiplican por dos, se potencian. O sea, mira, tuve una experiencia de una pareja que ellos hicieron ayuno, había fallecido un familiar, hicieron ayuno por el familiar, para que en su cultura ellos trascendieran. Y fue sorprendente que la pareja, los dos, soñaron con su familiar feliz. Yo dije, wow, porque le están Interesante. regalando algo de ellos. Em, Tú has conocido también experiencias de personas que hacen ayuno de algo y obtienen el beneficio, materialmente se manifiesta, pero también espiritualmente te fortaleces. Tu espíritu se vuelve más fuerte. ¿Por qué? Porque tienes una conexión con Dios sumamente importante. Entonces, claro que tienes que preguntar de acuerdo a tu condición física, de salud, cuál es el tipo de ayuno que tú puedes hacer. De pronto, mira, el médico, el cardiólogo le dice a un paciente, deje de comer carne. Y no podemos dejar de comer carne. Pero ¿qué tal si eso lo vuelves un propósito en tu vida? Por mi salud, ayunaré esta semana la carne y verás los resultados. No necesariamente tienes que dejar de comer totalmente, ¿verdad? Como te decía al inicio, yo a los ayunos no les entraba porque no había encontrado el ayuno perfecto para mí, ¿sí? Que eso de dejar de comer del todo todavía no. Pero sí aquellos donde puedo comer, puedo orar y puedo generar esa conexión con Dios. Y para terminar con el tema de la meditación, tenemos unos recursos también que nos compartieron hace poco, que son meditaciones. Puedes tomar la música de tambores, cerrar tus ojos y bailar a ritmo de tambores. Y esto, dejar que lo que venga, venga a tu mente y de contenerlo, sostenerlo y liberarlo mientras estás meditando con tambores. Esta es una práctica que también hemos tomado muy en cuenta con Irene y es espectacular, ¿cierto, Irene? Es una práctica bellísima, ¿verdad? Sí, Podemos dejarles también ese recurso. incluso con solo hacer esto, pues también bajas de peso, lo que decíamos al inicio. Y no solo bajas de peso, pues te sientes diferente. Pues Ex-
sí, posiblemente vengan experiencias o sentimientos de dolor, pero hay que sentirlos un momento para poder liberarlos. No, no, tienes que pensar, el dolor está ahí guardado, lo voy a sentir nada más que 15 minutos, media hora, pero lo voy a liberar y voy a dejar de sentirlo. O quiero seguir sintiéndolo y que este dolor me lleve a una repercusión física en la salud. Y también, pues, si estás enfermo, hay que cambiar la pauta mental de, por ejemplo, decir, Dios, quiero curarme. Porque para curarte tienes que estar enfermo. Es mejor cambiar esa pauta mental y decir, tengo salud, o las células de mi cuerpo a diario se regeneran en salud, ¿verdad? Es muy diferente cómo das esa orden a tu cuerpo. Excelente. Bueno, para ir terminando, ahorita estamos los tres en pantalla, para ir terminando este bonito programa, este programa educativo, este programa de aplicabilidad. Yo me quedo con la última slide, con la última diapositiva, con esos recursos de apoyo y me comprometo, porque para mí es un recordatorio. Yo pienso que nada en la vida es casualidad. Y si tú, que en este momento estás viéndonos y estás escuchando, yo tengo un adagio particular mío y cuando puedo y lo lanzo y hoy que tengo pues esta responsabilidad y este compromiso de los micrófonos, si suma a tu vida, tómalo. Y justamente estos recursos de los que están hablando nuestras amigas Martínez, desde el Pulgarcito de América, desde El Salvador, desde este programa bonito de liderazgo consciente, los recursos de apoyo, ayuno, oración y meditación. Ya ellas nos han hablado de los resultados tangibles, es decir, resultados que los puedes tocar. Y no quisiera sonar así, un poco así como evangelizador, pero el ayuno es una fuerza invisible como dada por el universo para nuestro apoyo. Vamos a decirlo así, como ese brazo adicional que uno puede necesitar en la vida. Esa fuerza adicional que uno puede necesitar. Ya tú lo decías, Claudia e Irene, los resultados que podemos obtener. Alguien podría decir, y quizás seríamos felices de escuchar decir, ya sea alguien de la audiencia, decir, mira, por aquella práctica empecé a practicar el ayuno y de pronto andaba buscando ese empleo que me permitiera pues tener una vida digna. Y los ayunos me permitieron obtener eso. O aquella enfermedad con la cual yo estaba pues dependiendo o sufriendo, en base a la meditación, en base a la oración, desapareció. Como lo que tú decías, o sea, el problema de piernas, de rodillas, delete, se borró. ¿Cómo se borró? Mágicamente. Es decir, ni los médicos pueden explicarse porque pueden tener los resultados y decir, bueno, pero aquí apareció la semana pasada, pero ahora no está. Bueno, para ir cerrando los micrófonos, nos despedimos. Muchas gracias por este lindo programa. Claudia e Irene, nos despedimos de nuestra linda audiencia desde El Salvador, desde aquí Estados Unidos, que nos ve gente de Colombia también, gente de El Salvador y gente de Estados Unidos. Ok, bueno, que tengan un feliz fin de semana y recuerden, los milagros suceden y existen, pero está en nosotros hacer aquello que nos corresponde para que se den. Que tengan un maravilloso fin de semana. Irene. Muchas gracias, Ricardo, por el espacio que siempre nos das los viernes. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos, deseamos que tengan un bendecido y maravilloso fin de semana e invitarlos pues a seguir los pasos también del Señor Jesús, que también ayunaba. Podemos ver ahí también pues los resultados
que él tuvo y resultados, bueno, prácticas que nos enseñó y que podemos tomar para mejorar nuestras vidas. Resultados extraordinarios. Y tomando lo que ustedes dicen, hoy es el día del más, es el día del agradecimiento. Y hagamos de este día un gran día. Hagamos de este día un big day. Saludes y bendiciones. Será hasta la próxima semana. Gracias, Irene. Gracias, Claudia. Será hasta la próxima.